Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia Televisión. Las conferencias en directo están organizadas, como bien os he explicado, por Mindalia, y Mindalia está compuesta por Mindalia.com, una red social de ayuda a través del pensamiento positivo, y una organización sin ánimo de lucro, Mindalia Radio, la cual os invitamos a que escuchéis, y Mindalia Televisión, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Creo que sin más dilación voy a presentar al ponente que hoy nos acompaña. Es Emilio Carrillo y nos va a ofrecer la conferencia Vivir desde la conciencia, una nueva manera de vivir tu vida cotidiana. Emilio es economista, escritor y conferenciante con más de 600 ponencias ofrecidas en 22 países de los 5 continentes. Además es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General, y como tal ocupa la plaza de subdirector de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que además ha publicado 34 libros. Es vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compagina siempre además estas actividades con intereses por otros ámbitos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y conscienciales cuando su atención se centró principalmente en otros sectores o en otros ámbitos como la filosofía, la historia, pero sobre todo en la espiritualidad. Campos en los que además ha impartido muchísimos talleres y conferencias, y en los que también ha escrito hasta 19 libros, como por ejemplo, entre los últimos que ha escrito, Dios en 2013 y Sin mente, sin lenguaje y sin tiempo en 2009, o por ejemplo, Sin mente, sin lenguaje y sin tiempo de este mismo año. Asimismo, es presidente de la Fundación Andaluza Nuevo Mundo, FANUM, patrono de la Fundación Espató y miembro del Consejo Asesor de la Red Sostenible y Creativa. Yo creo que es el momento de darle la bienvenida. Muy buenas noches, Emilio Carrillo. Hola, muy buenas noches. Un placer volver a tenerte en las conferencias en directo de Mindalia Televisión, y como siempre ilusionados y con muchas ganas de saber qué es lo que hoy nos vas a contar y qué es lo que vas a compartir con nosotros. El placer es mío, encantado de estar nuevamente en Mindalia. Muchas gracias por darme la ocasión de compartir con tanta gente a través de vuestra red. Gracias a ti. Pues cuando quieras, pues estamos aquí esperando ya que inicies tu conferencia de hoy. Estupendo, pues vamos a ello. Antes que nada, buenas noches aquí desde España a todas las personas que os incorporáis a esta charla en tantos lugares del mundo. Es para mí un privilegio y, desde luego, un placer el teneros aquí en mi casa. Estoy en lo que es mi despacho dentro de mi domicilio, y la verdad es que Mindalia hace posible esta especie de pequeño milagro, que sin moverme de mi propia casa tenga la oportunidad de compartir con todas vosotras y con todos vosotros. Tal como ya se ha adelantado, lo que vamos a compartir, la entre comillas charla que vamos a desarrollar, aunque más que charla es un encuentro de corazón, es un encuentro de conciencia, va dirigido a nuestra vida cotidiana, a cuestiones prácticas de nuestra vida cotidiana. En este sentido, amigos y amigas, os quiero recordar que ya anteriormente en Mindalia, en una charla que compartí y que a través de Mindalia y a través también del blog que gestiono, El cielo en la tierra, con poner eso en Google, entráis directamente al blog El cielo en la tierra. Pues bien, tanto a través de Mindalia Televisión como a través del blog que gestiono, tenéis a vuestra disposición aquellas charlas que compartí a través de Mindalia el pasado 2 de julio. Esa charla va a ser el elemento de arranque a lo que vamos a desarrollar en el día de hoy a propósito de la vida cotidiana y cómo en esa vida cotidiana vivirla, plasmarla de una manera distinta, de una manera diferente. En aquel momento, en esa charla del 2 de julio del año 2015, empecé con el símil que bien sabéis muchos de los que seguís mis charlas y mi blog, y es el símil del coche y el conductor. El tomar conciencia, el conocernos a nosotros mismos y el no olvidar en nuestro día a día que no somos el coche, no somos el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar
la vivencia humana, sino que realmente somos el conductor, es decir, lo que conduce ese coche, o al menos lo que debería conducirlo, aunque a veces nos olvidamos y no hacemos una dirección consciente del coche. En ese momento, en el momento precisamente en el que olvidamos lo que somos, en el que el conductor que somos no desarrolla el mando consciente del coche, la mente enciende una especie de piloto automático, como se hace en los aviones. Un piloto automático que, aunque no tengamos conciencia, es quien realmente dirige y lleva nuestra vida. Ese piloto automático que el coche, el yo físico, mental y emocional crea cuando no tenemos el mando consciente desde el conductor que somos, es el ego, lo que coloquialmente se llama el ego. El ego es una creación de la mente, que es el sistema operativo del coche, y al ego le tenemos que estar, entre comillas, agradecido, porque cumple una labor muy importante. Cuando el conductor está dormido, cuando el conductor está aletargado, cuando no tenemos un conocimiento de lo que somos y nos identificamos con el coche, olvidando nuestra auténtica naturaleza, divina, infinita y eterna, entonces el sistema operativo del coche, es decir, la mente, activa un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Podemos vivir en nuestra vida del día a día de estas dos formas. Bajo la influencia y la orientación del ego, piloto automático que activa el coche cuando nos identificamos con él, o llevando nuestra vida de manera consciente desde el conductor que somos. Son las dos grandes formas de vivir. Y en la humanidad hay seres humanos que viven de una manera y seres humanos que viven de la otra manera. Los seres humanos que se identifican solamente con el coche, que olvidan su auténtica naturaleza y que viven, por tanto, bajo la orientación y la influencia del ego, lo primero que destacábamos en aquella charla del 2 de julio es que al tener miedo, porque el ego genera miedo, la mente y el ego generan miedo, porque no son infinitos, porque no son eternos, porque porque tienen fecha de caducidad, cosa que el conductor no tiene, lo que realmente somos, vosotros y yo, no tenemos fecha de caducidad en nuestra divinidad, en nuestra eternidad, en nuestra infinitud, pero el vehículo que utilizamos para experienciar la vida humana sí tiene fecha de caducidad y la mente y el ego pertenecen a ese vehículo y al pertenecer al vehículo que tiene fecha de caducidad tienen miedo. Miedo a la muerte, que se transforma también en miedo a la vida y un miedo que se desparrama por nuestro día a día. Y en ese miedo desparramado por el día a día, las orientaciones del ego que subrayábamos en aquella charla del 2 de julio son tener, retener, acumular, atesorar y poseer. Porque teniendo, reteniendo, acumulando, poseyendo y atesorando, parece que nos protegemos. El ego y la mente se sienten más protegidos. Realmente es una falacia, pero hay un sentimiento, hay una emoción de protección cuando se inclina uno hacia ese tener en sentido amplio al que he hecho referencia. Sin embargo, cuando la vida se desarrolla desde el conductor que somos, no hay ninguna pretensión de tener ni de acumular nada. Nos damos cuenta, como en su momento expresó maravillosamente Francisco de Asís, que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Nos damos cuenta igualmente que lo que posee, nos posee. Para la mente puede parecer una contradicción, pero es así. Lo que poseemos realmente nos posee a nosotros, nos genera preocupaciones, nos genera frustraciones, nos mete en un mundo que gira precisamente en torno a aquello que teóricamente poseemos, pero que realmente nos termina absorbiendo. Igualmente, desde la perspectiva del conductor, nos damos cuenta de que la mente, el ego y la sociedad que desde el ego y la mente hemos configurado entre todos, genera y crea necesidades que son ficticias. Nos damos cuenta que no necesitamos tantas cosas y empezamos a percibir que incluso las cosas que necesitamos, siendo mucho menos de lo que pensábamos, las podemos cubrir con austeridad, sin derroche y, por tanto, necesitamos mucho menos. Nos damos cuenta igualmente de la diferencia que hay entre valor y precio. El precio viene dado por el intercambio de las cosas y tiene que ver con la economía y la sociedad en la que nos movemos, pero ese precio ha olvidado el auténtico valor de las cosas, el valor del amor, el valor de la amistad, el valor de las relaciones de corazón, el valor de compartir, el valor de un amanecer, el valor de una puesta de sol, el valor de un paseo por las playas del océano o del mar, el valor de un paseo por la naturaleza, el valor de los encuentros con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos confundido.
y desde el ego solamente se le da importancia a las cosas que tienen un alto precio, mientras que el corazón pone en su sitio lo que realmente tiene valor. También recordábamos en aquella charla del 2 de julio, y ya voy terminando con lo que allí compartíamos, que sin darnos cuenta, cuando nos identificamos solamente con el coche, cuando nos metemos en ese mundo de ego y en la sociedad que hemos fabricado, desde ese mundo de ego nos convertimos en una especie de esclavos integrales, entendiendo por esto, por esclavo integral, aquellas personas que son autoesclavos, se autoesclavizan a sí mismos y además no son conscientes de ellos. Los esclavos antiguos, los esclavos que nos dicen, por ejemplo, aunque realmente no fue así, pero que construyeron las pirámides de Egipto, al menos tenían la conciencia de esa esclavitud. Hoy día se desarrolla una esclavitud donde la gente no tiene conciencia de la misma. Allí son autoesclavos voluntarios que se autoengañan a sí mismos y que se creen que no son esclavos. Son esclavos voluntarios. Eso se desarrolla a través, por ejemplo, de olvidar que no es normal, aunque sea frecuente, que vendamos nuestra fuerza de trabajo, que no es ni mucho menos normal meternos en el mundo en el que actualmente estamos desarrollando nuestra vida diaria, el olvidar las incongruencias y el montón de aristas que ese mundo tiene, por más que sepamos de corazón que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué, y ese mundo con todo lo que conlleva también lo tiene. Y desde luego, dentro de esa esclavitud integral, lo que grandes sociólogos y politólogos como Zygmunt Bauman han denominado la raza de deudores, cómo a través del crédito la sociedad de consumo nos atrae, pedimos crédito, nos endeudamos para intentar satisfacer deseos que realmente no son nuestros, sino de ese montón de necesidades ficticias y creadas desde el ego, y cubriendo esas necesidades a través del crédito, a través del ego, realmente estamos hipotecando no la casa, sino que estamos hipotecando nuestra vida, sin darnos margen de maniobra para en un momento determinado vivir como nuestro corazón nos indica. Y terminábamos aquel compartir de 2 de julio hablando de que contra todo eso no hay que luchar, porque la lucha es una energía que precisamente va dirigida y es absorbida por el propio sistema. De corazón, lo único que corresponde es darnos cuenta, tomar conciencia, observar lo que está ocurriendo y no luchar, sino empezar a vivir de una manera distinta, empezar a vivir de una forma distinta que nos va a dar tranquilidad, armonía y nos va a ir apartando de la dinámica de sufrimiento que caracteriza a ese tener, retener, acumular, atesorar al que he hecho referencia. En este momento, a partir de aquí, vamos a compartir otras prácticas de la vida diaria que van dirigidas a lo mismo, van dirigidas a que emane de nuestro interior lo que es la felicidad como estado natural, esa felicidad que es nuestra, esa felicidad que todos tenemos, que no vamos a encontrar nunca en el exterior, jamás fuera de nosotros mismos y que sin embargo late en lo que somos, en nuestro auténtico ser, en nuestra auténtica naturaleza, y esa felicidad emana, esa felicidad brota y esa felicidad impregna nuestro día a día en el momento en el que en la práctica cotidiana empezamos a vivir de otra manera. Con relación a esa otra manera de vivir, lo primero que en este encuentro con vosotros y con vosotras quiero compartir es que el ego, la mente, insisten en la idea de controlar. Parece que hay que controlar todo. Intentamos por todos los medios asegurar nuestra vida. Es señal de miedo. Es un reflejo de ese miedo al que hacía referencia anteriormente. Y como consecuencia de ese miedo, todo lo queremos tener bajo control. Curiosamente, la vida cotidiana, la vida vuestra, la vida mía, nos enseña que la vida no se puede tener bajo control, que la vida fluye de una forma, en una dinámica que la mente no puede controlar. Sin embargo, nos empeñamos en eso y como no lo conseguimos, eso genera sufrimiento. Intentamos controlar todo, pero la vida no puede ser controlada. Y esa desviación entre nuestro propósito egoico de controlar todo y la realidad de la vida no genera sufrimiento. Frente a esa idea y a esa necesidad imperante del ego y de la mente de controlar, lo que nuestro corazón nos dice es que confiemos. Frente a controlar, confiar. Eso es lo que el conductor que somos
realmente solicita y realmente emana de él para que el coche, que está o debería estar bajo el mando consciente del conductor, no se empeñe en controlar, sino que confíe en la vida. Pegue o bese, sea positiva o negativa la experiencia que estamos viviendo, ese positivo o negativo, bajo la perspectiva y el etiqueteo del ego. Desde el conductor no se hacen esas etiquetas. No hay ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Sabemos desde el corazón y desde el conductor que somos que todo tiene su sentido profundo, que nuestra vida es responsabilidad de cada uno al 100%, que todo lo que sucede en ella tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro proceso de recuerdo de lo que somos y en clave de nuestra dinámica conciencial y evolutiva. Y a partir de ahí se confía plenamente en la vida. Confiar absolutamente en la vida. Frente a la idea del ego de controlar, la sensación, el sentimiento profundo que sale de dentro y del corazón de confiar. Igualmente, en el día a día, bajo la perspectiva del ego y de la mente, hay una necesidad continua de programar, de que todo en nuestra agenda esté previsto. Incluso hay muchas personas que cuando tienen huecos en la agenda se ponen nerviosas. Es como si le entrara una de esas zozobra interior como consecuencia de esos vacíos en la agenda. También eso es consecuencia de la desconfianza en la vida y del control y la idea de control a la que hacía referencia anteriormente. Pues bien, desde nuestro corazón, sentirlo, percibirlo, lo que se nos indica con claridad es la idea de la aceptación. Una aceptación de las cosas, de la vida, de los hechos cotidianos que nos suceden y que vivimos, una aceptación que no es resignación, una aceptación que no es impotencia, una aceptación que es decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay otro remedio. No me refiero a eso. Me refiero a una aceptación de corazón, una aceptación honda, una aceptación, insisto, que tiene que ver y está íntimamente relacionada con la confianza en la vida. Una aceptación que nos lleva a vivir sin queja, una aceptación que nos lleva a la comprensión profunda, como recordaba hace un momentito, de que todo tiene un sentido profundo, de que todo tiene su porqué y para qué, de que en la vida, aunque la mente no pueda entenderlo, todo encaja, nada sobra ni falta y que ya todo es como nuestro corazón puede anhelar. Y el único problema es que nos empeñamos en ver la vida a través de la mente. Y la mente no sirve para ver la vida, ni para comprenderla, ni para entenderla, ni para vivirla. Eso hay que hacerlo desde el conductor, desde lo que realmente somos. Y es ahí cuando surge precisamente la aceptación y la vida sin quejas. Desaparecen las quejas en nuestra vida. Nos alineamos con la vida misma y confiamos plenamente en la vida. Y empezamos a darnos cuenta que el criticar a la vida, la falta de confianza y la falta de aceptación de las cosas que suceden eran simple y llanamente un deseo del ego de sacar la cabeza. Era simple una idea del ego de darse importancia y con el objetivo de darse importancia intenta colocarse por encima de la propia vida, criticándola, enjuiciándola. Y cuando nos damos cuenta de esto, al ego, con muchísimo amor, le decimos muchas gracias por los servicios prestados, pero queda desactivado. Como piloto automático ya no tienes nada que hacer en mi vida porque yo, como el conductor que soy, como lo que verdaderamente soy, ya tomo el volante del coche, ya tomo el mando consciente de mi vida. Por tanto, frente a las ideas de controlar, de programar, frente a la desconfianza de la vida, lo que comparto de corazón con vosotras y con vosotros es una forma distinta de vivir, basada en la confianza y basada en la aceptación. A partir de ahí, podemos seguir avanzando en lo que son esas prácticas cotidianas que nos traen aquí y estamos compartiendo. Importante, el ritmo de vida. ¿Qué ritmo de vida tenéis? Hoy día, en la sociedad actual, todavía en evolución conciencial, pero todavía bajo el influjo del ego y de la mente, el ritmo de vida está basado, por expresarlo de una forma directa, en el culto a la velocidad. El hacer muchas cosas y rápidamente se ha convertido en el paradigma de la vida de muchas personas. Hacer muchas cosas y cuanto más rápidamente, mejor.
Y eso introduce nuestra vida y la vida social, la vida de la sociedad, en una auténtica locura, donde falta una toma de conciencia, donde falta un conocimiento y un discernimiento acerca de las cosas que están sucediendo. Nos levantamos corriendo, nos acostamos corriendo, nos levantamos a disgusto con tenernos que levantar, nos acostamos diciendo que tenemos que acostarnos porque al día siguiente tenemos que levantarnos para trabajar, pero sin embargo nuestro cuerpo no tiene sueño en muchas ocasiones, debido precisamente a que la velocidad del día a día hace muy difícil que de golpe y porrazo, al igual que nuestro vehículo cotidiano, es complicado pararlo de un solo frenazo y derrapa, pararlo cuando llega la noche y queremos dormir, se resulta complicado por el ritmo trepidante al que nos hemos acostumbrado en nuestro día a día. Frente a este ritmo trepidante, frente a este culto a la velocidad, comparto con vosotras y con vosotros la lentitud. Sí, me habéis escuchado bien, la lentitud. En el lenguaje consciencial, el término correcto sería la quietud, la armonía, el equilibrio, el punto justo del que hablaban los antiguos filósofos, una forma de vida más reposada, una forma de vida más sosegada, lo cual curiosamente no nos va a impedir, que es el paradigma que nos intentan vender, no nos va a impedir disfrutar de la vida y gozarla plenamente, sino que es precisamente la llave para disfrutar de la vida y gozarla plenamente. Con el culto a la velocidad, la realidad es que no vivimos ninguna experiencia, porque las experiencias se escapan como si fueran agua entre los dedos de nuestras manos. No tenemos capacidad para centrarnos en el aquí y ahora, no tenemos capacidad con ese culto a la velocidad, con ese ajetreo de saborear las experiencias. Nos dedicamos simplemente a pasarlas cuanto antes y normalmente criticándolas, siempre pensando en el pasado, en el futuro, en lo que vendrá o en lo que pasó y raramente, muy difícilmente, centrados en el momento presente, en el aquí y ahora. Frente a eso, nuestro corazón tiene otro ritmo. Escuchar vuestro corazón. Vuestro corazón no rinde culto a la velocidad, tiene un ritmo concreto y cuando se sale de ese ritmo tenemos problemas, surgen las taquicardias o es que estamos realizando un ejercicio físico que no es normal y tenemos que parar en un momento determinado ese ejercicio físico. Es el ritmo del corazón. A ese ritmo del corazón es el ritmo de quietud al que anteriormente me refería. Y esto se consigue introduciendo en nuestra agenda espacios en blanco, dejando espacios en vuestra vida diaria. No intentar que desde que os levantáis hasta que os acostéis ya tenéis todo programado. A esta hora esto, después esto, después esto, después esto, después esto, sino que hay espacios en la agenda, empezando a disfrutar del arte de no hacer nada, empezando a disfrutar de ese momento en el que realmente no hay nada en concreto que tengas que hacer y eso propicia el silencio y eso propicia el encuentro interior, eso propicia un paseo al aire libre, eso propicia meterte por las calles de tu ciudad y simplemente pasearlas, observando, absorbiendo todo lo que está ocurriendo en torno a ella, sacando la capacidad observadora y de conciencia que todos tenemos. En definitiva, un ritmo de vida más sosegado, un ritmo de vida que no rinda culto a la velocidad y eso está en nuestra mano. Por supuesto que hay actividades laborales, por supuesto que hay cosas que me diréis que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? No voy ahora a entrar en discusión con ello. Si tenéis una actividad laboral, yo la tengo, la llevamos a cabo. Si hay una serie de cosas que tenéis que llevar a cabo, venga para adelante. Pero en conciencia, intentar limpiar vuestra agenda de cosas que realmente no son necesarias. Utilizando un lenguaje de la naturaleza, podar, como se hace con los árboles. Podar vuestra agenda. Es posible podarla y intentar que en ella haya espacios en blanco que contribuyan a que vuestro ritmo de vida sea más sosegado y sea más tranquilo. Todo lo que está relacionado con nuestro ritmo de vida tiene mucha importancia porque el callar la mente, el aquietar la mente, que es perfectamente posible, el decirle mente, tú de esto no entiendes, cuando se empeña en lanzarnos mensajes de cómo entender la vida, de cómo comprenderla, de cómo vivirla, y le decimos de corazón, mente, cállate, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, porque tú de esto no entiendes. Pues bien, que la mente se retire, que la mente se vaya a su sitio
tiene mucho que ver con el ritmo de vida, porque cuando el ritmo de vida rinde culto a la velocidad, la mente está en su salsa y cuando le decimos que se calle, la mente no se calla porque va a una velocidad trepidante. Vuelvo al ejemplo de nuestro vehículo cotidiano. Si vamos a mucha velocidad e intentamos frenar, la frenada se alarga mucho y en cambio cuando vamos a un ritmo más lento y frenamos en mucho menos tiempo, ese frenado se hace una realidad. También desde el punto de vista de nuestra práctica cotidiana, desde la perspectiva que estamos compartiendo en el aquí y ahora, dentro del día a día, dejar de dominar. Sí, dominar. Hay una ansia por dominar a los demás. No solamente intentan dominar los que denominamos poderosos, que lo intentan, sino que muchas personas, un tanto por ciento muy elevado de hombres y de mujeres, intentan dominar en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con relación a sus amigos, dominar. Y el dominio a veces no es algo muy grandilocuente, sino es, por ejemplo, simple y llanamente en una conversación, puede ser una conversación con tu pareja, en una conversación con tus amigos, en una conversación con tus hijos, intentar que lo que tú opinas sea lo que el otro tiene que admitir. Pretender que lo que tú opinas es la verdad. Ese empeño de dominio es simplemente un absurdo del ego. Mirad, cada persona tiene su estado de conciencia, cada uno el suyo, ninguno ni mejor ni peor. Y en función de ese estado de conciencia, de cómo vemos la vida nuestra, la vida de los demás, el mundo, la vida, la muerte, la divinidad, lo que pasa, lo que deja de pasar, la divinidad, todo eso, el cómo lo vemos, que es el estado de conciencia. Ese estado de conciencia cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su propia visión. Y es absurdo pretender imponer el mío a la forma que el otro tiene de ver la vida y el mundo. Cada uno es cada uno y cada uno vive y desarrolla su estado de conciencia. Repito, ninguno peor ni mejor. Y eso hay que aceptarlo en la confianza en la vida y hay que respetarlo. Y no intentar bajo ningún concepto que tus criterios, que tus opiniones se impongan a los demás y que los demás vean que tú tienes razón y que ellos no la tienen. Eso es simplemente un absurdo. En esa dinámica de dominio, el ego se refuerza. La persona A lanza una idea, la suya, la que sale de su estado de conciencia. La persona B, en lugar de comprender que la idea que acaba de lanzar la persona A no es ni más ni menos que reflejo de su estado de conciencia y ya está, que no tiene ni más ni menos recorrido, sin embargo, la persona B se empeña en decir, no, tú no tienes razón, esto no es así. Y lanza desde su estado de conciencia, la persona B lanza su opinión, lanza su juicio, lanza su criterio. A partir de ahí ya comienza la batalla del ego, porque la persona A no se va a quedar conforme y va a retroalimentarse desde lo que le ha contestado a la persona B y desde el ego va a poner más énfasis en la defensa de su hipótesis o de su tesis. Y la persona B exactamente igual, va a recoger el guante y volver otra vez a insistir sobre lo que es su forma de ver las cosas, intentándole imponerlo sobre A, y es una dinámica simplemente absurda, una dinámica que muchas veces nos lleva a la confrontación, nos lleva al conflicto con el que tenemos enfrente. ¿Qué cosa más absurda? Vamos a cesar de intentar dominar a nadie. Cada cual, insisto, tiene su visión de las cosas en función de su estado de conciencia. Y ya está. Y desde el corazón es hermosísimo, es una divinidad que una persona se desnude ante ti y ante cualquier tema te dé su forma de verlo, te dé su opinión, su criterio y su juicio. ¿Por qué? Porque te está indicando cuál es el estado de conciencia. Y tú, en lugar de agradecérselo de corazón, lo que haces es que entras en debate con ella para imponer tu forma de ver las cosas. Cuando haya conversaciones de este tipo, encuentros de este tipo, diálogos de este tipo, no entrar bajo ningún concepto en clave de dominio. Manteneros en clave de observación y agradecer de corazón que esa persona se está abriendo a vosotros y con su criterio, su juicio, su opinión, os está diciendo simple y llanamente cuál es su estado de conciencia. No intentar dominar en ningún ámbito y desde luego no intentar dominar con relación a vuestros seres queridos. Que puedan vivir conforme su corazón se los indica, que puedan vivir conforme a su visión de las cosas, que puedan vivir
conforme a su estado de conciencia. Independientemente de lo que tu estado de conciencia diga, independientemente de lo que tu estado de conciencia muestre, hay que permitir que experiencien lo que tienen que experienciar, porque solo por la vía de la experiencia evoluciona el estado de conciencia. Si de verdad queréis a ese ser querido, permitir que viva las experiencias que desde su visión del mundo tiene que vivir. Porque, repito, solamente la experiencia va a posibilitar que evolucione. Por mucho que vosotros les insistáis, por mucho que le digáis, por mucho que le propongáis lecturas de libros, que vea vídeos, realmente la evolución no deriva ni de charlas como esta, ni de libros, ni de vídeos, ni de nada parecido, sino por la vía de las experiencias. Encuentro como el que estamos manteniendo puede servir para empezar a recordar retazos de lo que somos, pero finalmente para que eso cale, para que eso se plasme en vuestra vida, eso realmente tiene que pasar por el filtro inevitable de las experiencias. Por tanto, no dominar, no intentar dominar a nadie. Igualmente, desde la perspectiva de lo que el dominio significa, algo que también es importante, no enfadaros. No enfadaros. Enfadarse es una consecuencia del afán de dominio. No enfadaros. Todo lo contrario, reíros. Reíros. Reíros a carcajadas. Para empezar, de vosotros mismos. Yo me río mucho de mí mismo. Reíros de cuántas veces aparece ahí el coche, la mente, el ego, olvidáis realmente lo que sois y a partir de ahí lo que sucede. Reíros. No flagelaros. No decir hay que ver, que no puede ser, que no me di cuenta. No, no. Esa forma de autosufrimiento, de autosacrificio, de culpa, de carga, proceden también del ego. No le hagáis el juego. Simple y llanamente, ante esas situaciones, reíros. Y en lugar de enfadaros en vuestra vida cotidiana, en las relaciones con vosotros mismos y en las relaciones con los demás, reíros mucho. Cuando una persona se enfada, lo único que está mostrando es que está mal. Que está, si me permitís la expresión, por utilizarla como símil, que está enferma. Ya está. Un enfadado es un enfermo. Un enfadado es un infartado de corazón, no en el sentido físico del término, sino en el sentido consciencial. Y cuando en términos físicos una persona tiene un infarto de corazón, me imagino que si ese infarto se produce delante vuestra, vosotros no le reprocháis al infartado que haya tenido un infarto. No os enfadáis con él, no entráis en discusión con él, sino que en la medida de vuestras posibilidades intentáis echarle una mano, llamando a una ambulancia, llamando al médico, dándole unos primeros auxilios en función de lo que cada uno conozca al respecto. Me imagino que eso es lo que sale de vosotros, el apoyar a ese infartado de la manera que os sea posible. Pues bien, el enfado es un infarto. Igual que hay infartos cardíacos, hay infartos de enfado. De hecho, los infartos de enfado son mucho más frecuentes que los infartos cardíacos. Hay multitud de gente que tiene infartos de enfado todos los días. Y ante eso, nuestra reacción no puede ser el enfadarnos con los enfadados, que ante el infarto de enfado yo también viva un infarto de enfado. Lo único que hay que hacer es mantener la calma, mantener la quietud, mantener nuestra capacidad de observación y el darnos cuenta de que esa persona está enfadada con ella misma, está enferma y que cualquier cosa que pueda decir, cualquier cosa que pueda lanzar por su boca, cualquier idea que en ese momento de enfado pueda surgir de su cabeza, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con vosotros, sino que tiene que ver con él, tiene que ver con ella, no con vosotros. Si dice A, si dice B, si dice blanco, si dice negro, lo que está expresando tiene que ver con esa persona, con ella misma y no con vosotros. Y si lo que sale de ella es insulto y os insulta, ese insulto no es para vosotros, se está insultando a ella misma. No entendáis ese insulto como un insulto a vosotros, no lo entendáis así. Ah, es que esa persona me ha insultado. No, no os ha insultado. En su infarto de enfado está lanzando por su boca consecuencias de ese infarto. Y eso no tiene nada que ver con vosotros. Es más, fijaros, si lo hacéis vuestro, quiere decir que estabais esperando la excusa para vosotros también sufrir un infarto de enfado. Es decir, que había ya algo en vuestro interior, una especie de volcán que estaba ahí, esperando que alguien os hiciera el favor de enfadaros con vosotros para que de esa forma saliera todo vuestro enfado.
salir a todo ese volcán que tenéis dentro. Pero en contacto con lo que somos, en armonía, en paz, ese volcán se diluye. Y cuando cualquier persona en nuestro entorno entra en conflicto y se enfada, nuestra reacción es simplemente comprender que esa persona está teniendo un infarto y que esa persona realmente lo que está diciendo no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con ella. Y recordarlo siempre, que si alguien os toca en el hombro y os duele, es porque tenéis aquí una herida. No, la responsabilidad no es del que os toca el hombro, sino que de vosotros tenéis aquí una herida abierta. Y lo que tiene que salir de vuestro corazón es agradecimiento a esa persona que ha puesto la mano en el hombro, porque el quid de la cuestión no está en que haya puesto la mano en el hombro. Esa no es la causa de vuestro dolor. La causa de vuestro dolor, la causa de vuestra reacción, es que tenéis simple y llanamente una herida abierta que mira por donde la mano que esa persona ha puesto sobre el hombro os ha ayudado a daros cuenta de que tenéis esa herida abierta. Vamos a olvidar el dominio, el ansia de dominar tan propia del ego. Vamos a denominar las reacciones de enfado, de ira, de conflicto, que son tan propias del ego. Vamos a centrarnos en lo que somos. Vamos a recordar nuestra auténtica dimensión divina, infinita y eterna. Y hacia el coche, hacia el vehículo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la vida cotidiana, vamos a lanzar mensajes que tienen que ver precisamente con el cesar todo tipo de dominio, con el cesar todo tipo de intentar imponer criterio. Y cuando alguien se enfada de corazón, entender que esa persona está enferma y hacer lo que en nuestra mano sea posible, como si fuera un infarto cardíaco, de echarle una mano. Curiosamente, es mucho más sencillo ayudar a un infarto de corazón que ayudar a un infarto de enfado. En los infartados de corazón se dejan ayudar. Los infartados de enfado es mucho más complicado. Llegado a este punto, amigos y amigas, y siguiendo en esta especie de repaso telegráfico, muy telegráfico, a comportamientos, a conductas, a pautas de nuestra vida cotidiana, permitirme que hable ahora de la idea tan imperante en la sociedad de competir. Se habla mucho de competir. Ese término se ha extendido por todos lados e incluso empezamos a asimilarlo como si fuera algo normal, el competir con los demás, en la competencia en el trabajo y la competencia en muchísimos ámbitos. Eso, desde el corazón, es un auténtico disparate. Tiene su porqué y su para qué, su sentido profundo como todo en la evolución conciencial del ser humano de cada uno y de la humanidad en su conjunto, pero realmente es un disparate. Competir. ¿Competir con quién? ¿Para qué? ¿No te das cuenta de que realmente el otro es también tú? ¿No te das cuenta que en esa dinámica de competir, la vida, lo único que hacemos es complicarla y meterla en un callejón sin salida? Lo que nuestro corazón invita es a cooperar. Lo que nuestro corazón invita es a ser solidario. Y lo que nuestro corazón invita constantemente, porque es nuestra naturaleza, es compartir. Compartir con los demás. No competir, sino compartir.